Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Picadita. Esta noche vamos a compartir con ustedes dos entrevistas. Una de ellas va a ser con el abogado de José Jorge Alperovich, el ex gobernador de la provincia de Tucumán, ex senador nacional y otros cargos más que ocupó. Recordemos que fue condenado a 15 años de prisión. Vamos a hablar con su abogado porque estuvo visitando la provincia de Tucumán, se reunió con la familia de Alperovich y estuvo haciendo un análisis de lo que fue la condena y también los pedidos que vienen haciendo para que el ex gobernador pueda tener prisión domiciliaria y que por ahora se las vienen rechazando. También vamos a compartir una nota con el vicepresidente segundo de la legislatura, Alfredo Toscano. Con él vamos a hablar un poco sobre esta crisis que hay en el transporte y también sobre esta intención del gobernador de la provincia de Tucumán de realizar una reforma en la constitución de nuestra provincia. Antes de todo esto les voy a contar algunas noticias que tienen que ver con el ámbito político. La semana pasada la ex concejal Liliana Leiva, que pertenece al espacio de Fuerza Republicana, realizó una denuncia contra dos actuales legisladores. Uno de ellos es Eduardo Verón Guerra y el otro es Ricardo Bussi. En la denuncia, la ex concejal, además de hacer acusaciones de violencia verbal y psicológica contra Verón Guerra y también contra Bussi, hace una denuncia muy fuerte que hasta ahora el fiscal regional, que es que tiene en sus manos esta denuncia, no tuvo ningún avance. Y es que Ricardo Bussi la obligaba, le daba como tarea, porque ella era empleada de Ricardo Bussi, primero como secretaria, luego como concejal, de que vaya con una serie de tarjetas de débito a extraer dinero de tarjetas de personas que eran empleadas de Fuerza Republicana en el Consejo Deliberante. Recordarán ustedes el caso de Chocolate Rilló en Buenos Aires, esa persona que fue filmada, seguida en programas de investigación del ámbito periodístico que iban y retiraban dinero con un alto así de tarjetas de débito. Bueno, eso mismo pasaba o sigue pasando, no lo sabemos acá en la provincia de Tucumán. Eduardo Verón Guerra y Ricardo Bussi, ninguno de los dos se ha expedido todavía, no dijeron nada, pero lo más grave aún es que hay un fiscal regional que, debido a que ellos tienen fueros, debe investigar, debe darle curso a esta denuncia o desestimarla, y hasta ahora no ha movido un ápice. Es decir, no sabemos si lo que denuncia la ex concejal Liliana Leiva, que estuvo en el seno de Fuerza Republicana, en el ámbito de mayor poder de este partido que se dice ser el representante de la Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, no avanzó en nada. Vamos a seguirlo, por supuesto, de cerca para saber si efectivamente esta denuncia tiene sustento o no y si es que el partido de Fuerza Republicana estuvo cobrando dinero de empleados para hacerse, vaya a saber qué, en las arcas de ese partido político. 16 años fueron los que le dieron de prisión a José Jorge Alperovich, el ex gobernador de la provincia de Tucumán. Sus abogados pelean con distintos argumentos la necesidad de que el ex gobernador de la provincia y ex senador nacional cumpla esta condena, pero con prisión domiciliaria. Hasta ahora se la vienen descartando. ¿Cuál es la primera impresión o qué es lo que dice la familia y el abogado de la familia en relación a la condena? Lo hemos preguntado en un mano a mano que estuvimos con uno de sus abogados. Muy bien, en este bloque vamos a recibir al doctor Rodolfo Baque, que es abogado defensor de José Jorge Alperovich, el ex gobernador de la provincia de Tucumán. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nosotros acá en su visita a Tucumán. Entiendo que estuvo reunido con la familia del ex gobernador. Sí, vine por otro tema a Tucumán, tengo varios amigos, algunos clientes y sí, también estuve reunido. En las últimas horas, hoy justamente en este momento que estamos realizando la entrevista, se conoció que Casación le rechazó una apelación y el ex gobernador va a seguir en el pabellón de criminales sexuales de Ezeiza, ¿puede ser? Sí, es una cuestión formal lo que pasó. Casación rechazó el recurso de excarcelación que presentó la defensa. Ahora se presentó un recurso para que eso sea revisado por la Corte y es común que Casación
deniegue ese recurso. Ahora uno tiene que presentar un recurso de queja e ir a la Corte Suprema en queja. Habida cuenta que la Corte tiene dicho ya que la libertad durante el proceso es la regla. Sí. Así que entendemos que dentro de un tiempo, con los tiempos de la Corte, va a ser tratado el recurso, va a ser abierto este recurso y entendemos que va a ser revocada la resolución, pero sí es cierto que Casación ha rechazado de forma, por una cuestión de forma, diciendo que no es la vía. ¿Ustedes entienden que él, después de esta condena, debería tener domiciliaria? Nosotros ¿Por qué entendemos digo? que esta condena es la opinión unipersonal de un juez que la debatió con su conciencia, nada más, entonces que hay afectadas garantías constitucionales, porque toda sentencia que tiene una pena en expectativa de mayor de 15 años debe ser con un tribunal oral compuesto por 3 jueces o por jueces populares con más, depende de la provincia, pero con 12 jueces del jurado, con lo cual entendemos que esta sentencia, además de ser nula por no respetar esta cuestión constitucional, debe permitirle al Perovich transitar el proceso de apelación en libertad, porque no hubo ningún hecho entre la sentencia que modificara la libertad que él venía sosteniendo, con lo cual es muy difícil detener a alguien porque yo pienso que vos tenés que ir preso 16 años, yo y mi conciencia, cuando antes la pena en expectativa era 50. Y ni siquiera estoy hablando de la inocencia de Alperovich, estamos hablando de cuestiones técnicas de libertad. Después del recurso te daré cuestiones técnicas sobre el fondo y que acreditan la inocencia, porque hasta ahora hay una denunciante y un denunciado. Sí. Víctima, vos adquirís la calidad de víctima cuando o el denunciado admite que hizo o hay una sentencia firme. Bien. Con lo cual, en este estado del proceso, y sin apelar a la bajeza de la salud, como se ha dicho por ahí, ni los problemas que tiene una persona de 69 años, sin apelar a eso, los abogados defendemos derechos y un derecho constitucional, estar en libertad. Se ha llegado al absurdo en esta sentencia que la resolución no reconoce que el no tener antecedentes penales es un atenuante. Está en nuestro código, es de raigambre constitucional. Pero sí le reconoce, por ejemplo, y reduce la pena en 6 años de Alperovich porque tuvo una contención familiar. Entonces, cuando vos ¿Qué interpretan de eso entonces? Cuando vos tenés contención familiar, es que hay arraigo. Si hay arraigo, no hay profugués. Entonces, ¿qué indicio de profugués puede haber si la misma sentencia le reconoce que tiene contención y arraigo familiar? Que con ese argumento le baja 6 años la pena, porque la querella pidió 22 años, el juez aplicó 16, y dentro de los fundamentos que aplicó el juez en la resolución fue el arraigo familiar. Doctor, ¿por qué cree que la denunciante se expondría públicamente a realizar una denuncia de esta naturaleza si los abusos no ocurrieron? No puedo estar en la cabeza, siempre le digo, no puedo vivir una vida que la mía, al menos puedo vivir 2. Hay infinidad de casos de gente que se ha expuesto. El de Piratas del Caribe ha sido un caso muy famoso, Amber, no me acuerdo el apellido, donde la justicia dictaminó que no era verdad lo que ella había denunciado, pero está lleno de casos de que la gente denuncia situaciones que no son ciertas. Lo que hay acá es una persona de 27 años, 27, que conoce a una persona de 64, se conocen, a la semana viajan a Buenos Aires, ahí la denunciante denuncia que hubo un acoso, un abuso, y que a la semana volvió a Buenos Aires sola, al mismo lugar, a que pasara lo mismo. Y así hay otra serie de hechos. Entonces, lo que hay que pensar en este caso es por qué una persona puede ir a un lugar la segunda vez a donde había sido abusada
al mismo lugar, a quedarse a dormir al mismo lugar, a vivir la misma situación. A partir de ahí serán los peritos psicológicos los que determinarán. Entonces, si miente o no miente la denunciante, yo no lo puedo determinar porque no estuve. Yo le puedo creer a la prueba que esboza el juez o a creerle a toda la vasta prueba que el juez no nombra porque no tiene obligación de nombrarlo. ¿Por qué la gente se expone? Son tan variados los misterios de la mente humana que no ha podido Freud, que era una mente brillante, menos este simple abogado va a poder responder eso. Doctor, lo vuelvo a llevar al tema de la prisión del exgobernador, porque no sé si aduce o no, pero él tiene enfermedades, ¿verdad? Sí, como cualquier persona de 69 años y que ha sido operada hace 6 meses de columna, y el servicio penitenciario dictaminó que sufre de patch, que es la compresión del nervio ciático en la columna y ese saltito que dan y que requiere rehabilitación. Y eso y más cosas del corazón, EPOC, y se está trasladando en silla de ruedas. Sí. Por las imágenes que se vieron. No, el servicio penitenciario, primero, mire qué cosa, ¿no? Necesitaba una silla de ruedas y había una sola y estaba rota y era para uso de todo el pabellón. Ofrecimos donar una, no la aceptaban porque no se puede recibir dádivas, dijimos no, es una donación. Hubo ahí una serie de presentaciones judiciales y demás, y el juez accedió y dispuso, porque el servicio penitenciario dice, requiere una silla de ruedas para uso exclusivo. Está bien, pero ¿qué dice el hospital de Ezeiza? Eso es lo que yo le estoy diciendo. ¿Pero el hospital de Ezeiza no dice que él está bien? Dice lo que yo le estoy diciendo, si no, no entraría la silla de ruedas. Nada pasa. Miren, en una cárcel nadie se escapa si el servicio penitenciario no quiere. Nada entra si el servicio penitenciario no quiere y nada sale si el servicio penitenciario no quiere. Es peor que en mi casa con mi mujer, que se hace todo lo que ella quiere. Así que el servicio penitenciario debe ser peor. Si entró la silla de ruedas, fue porque está autorizada por el servicio penitenciario. Con lo cual, la guerra de difusiones, de fake news y demás, yo las miro y como no tengo redes sociales, me cuentan. La silla de ruedas ingresó por donación de la familia Alperovich para uso exclusivo de Alperovich por ahora, cuando no la necesite más para que la usen el resto de la población carcelaria, con autorización expresa de no solamente el servicio penitenciario, sino del HPC, que es el hospital que tiene la unidad de Ezeiza. ¿Usted lo visita Alperovich? Sí, lo he visitado. ¿Cómo lo vio? A ver, yo no lo conocía de antes, así que no puedo decirle si hay cambios. Sí le voy a decir, he visto a mucha gente detenida y está igual que toda gente detenida que es detenida de imprevisto por un hecho que no han cometido, que han dado una explicación de 8 horas ante el juez de que no lo cometieron. Reitero, no estuve en ninguno de los dos lados, pero con una explicación que ha sido convincente, por lo menos para mí que la he escuchado y la he leído, y la impotencia de toda persona que está detenida en un hecho del cual es inocente va generando consecuencias psíquicas y físicas. Eso es por un lado. Por el otro lado, tiene las patologías que le cuento de una operación sin la rehabilitación suficiente que están diciendo que tiene que volver a ser, tal vez tenga que volver a ser operado porque tiene peligro de quedar cuadripléjico por la compresión del canal de la médula ósea. Los médicos son más especialistas, pero lo están diciendo ellos. Nosotros, quiero dejar claro, esta defensa técnica, los abogados defendemos derechos, no importa de quién. Si mañana vas preso vos, yo, el derecho para todos tiene que ser el mismo. No hablamos de la cuestión de la salud. Hablamos la salud para que quede morigerado o escarcelado. Nosotros hablamos que es un derecho porque no hubo ningún indicio. Ahora, si la situación de salud se agrava, que se va agravando, estamos advirtiendo y oportunamente haremos las presentaciones pertinentes, porque obviamente, porque sea Alperovich o no sea Alperovich, no vamos a permitir que se le agraven las condiciones y que corra de riesgo su vida, alegando solamente la inocencia. ¿La familia teme por la vida de Alperovich? Y siempre uno teme por la vida de un familiar, primero cuando está detenido
en un pabellón común, sin ningún tipo de privilegio, y si tiene 69 años y tiene problemas coronarios, Alperovich tiene POC. Eso lo saben ustedes, que lo conocerán, fumó toda su vida y sigue fumando. Entonces, ya desde problemas del corazón, problemas respiratorios, problemas de movilidad, por supuesto que uno tiene temor, mucho más cuando no lo ve todo el tiempo. ¿Cómo lo tratan los otros presos? Los otros presos lo tratan como un preso más, porque está en un pabellón normal, sin nadie famoso, no está en ningún pabellón VIP. ¿Pero es un pabellón para y exclusivamente para violadores? ¿O no? Porque se dijo para eso. personas acusadas de delitos sexuales. Bien. Así se llama la sección. Sí, digamos. puede ser un tocamiento o un abuso. El trato que tiene con el resto de los internos, hasta donde yo sé, es normal. O sea, se lleva entre bien y mal, le diría que bien. No he tenido ninguna manifestación y tampoco ha tenido ninguna sanción disciplinaria Alperovich. ¿Qué opina? Usted ya me dijo que iba a darnos mayores detalles en otra entrevista, en otra visita que haga acá a la provincia, o que nosotros lo vayamos a visitar allá en Buenos Aires, como quieran, serán sobre bien los recibidos fundamentos del juez Ramos Padilla, porque él describe que hizo de los 9 casos de abuso sexual comprobado, que hay 9 casos comprobados contra la denunciante. Me gusta porque leyó, pero leyó una partecita, nada más. Yo no hablo de lo que dicen los jueces, no doy apellidos, yo hablo de resoluciones. Está bien. Porque la resolución es la creación intelectual de una persona donde plasma una serie de pensamientos. Primero, le recomiendo que lea lo que dice esa resolución sobre la sociedad tucumana y lo comprometo a que en su programa lo lea y diga, a instancia del doctor Baqué voy a leer lo que dice esa resolución para que vea cuál es la descripción. Eso es por un lado. No voy a ser yo quien se lo diga, le tomo esa palabra. Bien, en detalle. Después, yo arranco, como siempre, en el principio. La resolución dice que la denunciante denunció que fue a Buenos Aires el 17, que lo conoció, por si no me escucho, lo conoció, el 10 de diciembre del 2017 Alperovich, que no era una sobrina que la había visto crecer, que la conocía, que lo conoció y que habló, vuelvo a insistir, por si no se acuerda, el 17 de diciembre, el 10, perdón, y que el 17 viajó a Buenos Aires, que ahí hay una serie de tocamientos y demás, y que vuelve el 27 de diciembre, 10 días después, sola a Buenos Aires, al mismo lugar, y vuelve a pasar lo mismo. A partir de ahí hay 7 hechos más que luego se los detallaré en la próxima entrevista, cuando ya nosotros estamos preparando el recurso de casación. Yo me he sumado ahora a la defensa. A mí no estaba en este caso, me apasionó, me parece interesante este debate donde alguien dice muy fuerte blanco, la denunciante, y el denunciado muy fuerte negro. No es que hay un gris, no es que mientras yo pensé que estaba bailando, la otra persona pensó que me estaba propasando. Uno dice blanco, el otro dice negro. Con lo cual, las pruebas de los 9 hechos que marca esa resolución se contradicen con bajarle 6 años de pena al imputado porque los hijos son buenos hijos y porque él ha sido buen padre. Se contradice esa resolución con alguien, porque la personalidad del abusador se es abusador siempre, no de a rato o selectivo. La denuncia dice que pasó durante 4 meses. Diciembre del 2017, marzo del 2018. La denuncia dice que la denunciante siguió trabajando hasta el año siguiente, hasta el cierre de listas de las candidaturas a diputado, y que nunca más hubo ningún hecho. Entonces, yo tengo que leer la resolución, que la resolución me lo explique a mí, y yo después, con mucho gusto, la próxima vez que venga, se lo voy a explicar por qué me parece que las personalidades de los
abusadores no encuadra en esos 4 meses porque no hay teléfono de la denunciante, hay capturas de pantallas nada más. Entonces, donde tengamos bien estudiado y para no ser poco profesionales o irrespetuosos inclusive hacia la denunciante y a la resolución que el juez se tomó 2 meses para llevarla a cabo, yo sería, como digo siempre, un papa frito, una papa frita, si vengo a los 4 días empiezo a decir, no, porque la resolución no. La estamos estudiando, estamos hablando con nuestros asesores tecnológicos, porque hay unas antenas que no ubican a la denunciante un día en un lugar. Estamos hablando con nuestro equipo de asesores psicológicos por la psicología del testimonio, porque, no digo este caso, yo estoy hablando en abstracto. Cuando alguien es abusado, sufre una lesión física o psíquica que altera nuestro comportamiento habitual por dolor físico o dolor psíquico. Todo lo que dice la resolución, que después de esos supuestos abusos, fue la mejor empleada, manejaba la campaña de Alperovi, manejaba el dinero, manejaba la agenda, le negaba reuniones y meetings a la hermana a Mirkin, a la senadora. Entonces, estamos consultando con nuestros expertos cómo puede alguien que sufre semejante agresión, 9 hechos, como dice la resolución, ser la empleada más brillante que haya visto, dicho por todo el mundo. Entonces, y si también cuando uno tiene una relación de abuso, no le impide tener una nueva relación afectiva, si no hay un bloqueo. Entonces, hay una serie de cuestiones que le vuelvo a repetir, en la próxima vez que venga, yo vengo muy seguido a Tucumán, tengo varios amigos y clientes. Que venga cuando tengamos los argumentos con gusto, pero quiero que lea lo que dice la resolución de que todos los tucumanos son mentirosos, de mínima. Después va a ver lo que dice la resolución. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, acá a ustedes, hasta la y próxima. por el trato dispensado, le agradezco como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos con más Picadita. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. Alfredo Toscano llegó a este lugar que tiene en la legislatura a partir del partido Cambiemos, pero está muy vinculado al partido por la Justicia Social que preside el exintendente de la capital, Germán Alfaro. Actualmente es vicepresidente segundo de la legislatura de Tucumán. Hablamos con él, tocamos varios temas, la reforma de la Constitución, la situación política, qué se parla y qué no se parla dentro de la legislatura tucumana y también la crisis que hay en el transporte público de pasajeros. ¿En algún momento la legislatura va a tratar algún proyecto para poder darle algún fin a estos tantos problemas que presenta hoy el servicio? Se lo hemos preguntado en este Mano a Mano. En este bloque vamos a recibir a alguien que ya estuvo con nosotros en varias oportunidades en La Picadita cuando estábamos en la radio, pero va a ser la primera vez que lo tengamos con nosotros acá en La Picadita televisiva, así que ¿cómo está Freddy Toscano? José? Muchas gracias por la invitación, felicidades. Sí, por el programa, en realidad, ya lo vi. Estamos en otra habitación de acá del colegio, porque también en este programa estuvo la presidenta del Colegio de Graduados, así que nos invitó a otro lugar y acá estamos. En realidad tenemos nuestro set en otro lugar, acogedor, pero hoy, pero es acogedor, hoy estamos sí. más de teatro, podríamos decir. Bueno, Toscano es actualmente el vicepresidente segundo de la legislatura de Tucumán. Justamente mañana van a estar sesionando temas que tienen que ver con la seguridad, hay temas de salud también. Sí, que creo que ¿Cómo estás ahí primero, te voy a preguntar, en este rol que te está tocando? Creo que desde la vuelta de la democracia hubo en la República Argentina y obviamente en Tucumán 2 momentos difíciles coyunturales. Creo que fue uno con la salida
de Alfonsín, en su momento del gobierno, que adelantaron las elecciones, después tenerlo de la Rúa. Me parece que este momento, desde ese lado, es un momento muy difícil para gestionar, para gobernar, para ocupar un espacio público. Por otro lado, gratamente sorprendido, que me parece que la misma coyuntura hace que la política no tenga margen mucho de la pelea, o por lo menos en Tucumán, y veo que hay una convocatoria del gobernador a todos los sectores políticos a dialogar, a conversar. Veo un Estado con una mirada más amplia que la de un partido. Siempre un partido, el que propone un candidato, termina gobernando, pero muchas veces hemos visto en Tucumán que se gobernaba en nombre de un partido, olvidándose ese gobernador que llegaba a ganar las elecciones, que gobernaba para todos los tucumanos. En este caso estoy viendo un gobernador que no solo de los primeros meses que incorporó funcionarios de otros partidos, sino que en la convocatoria real, en la participación en la legislatura, bueno, en un tema que hoy está en boga, la posible reforma de la Constitución, se está conversando con todos los actores de la política, con lo que debería ser normal, no debería llamar la atención que si ganó el peronismo conversó con el radicalismo, con la gente del PRO, con la gente del Partido por la Justicia Social. Pero como se manejó por muchos años la política, suena como que están haciendo. Sí. Lo que fue normal empezó a pasar a ser la excepción. Así que de ese lado creo que es un desafío que estamos enfrentando todos los dirigentes políticos. Como dicen los pibes, creo que lo hemos chocado el país y en ese choque está sufriendo mucha gente. Mucha gente que sufre la boleta de la luz, que sufre la boleta del gas, no llegar a fin de mes, la inflación, la parálisis de la economía. Entonces me parece que todos los políticos, espero que hayamos leído el mensaje de las urnas, esta que terminó siendo que nos presida Milei, y que nos pongamos a trabajar en las cosas que le interesan a los tucumanos, todos juntos, sin diferencia. Ya llegarán los procesos electorales donde uno tiene distintas miradas, pero para gobernar tiene que haber una sola, que es que los tucumanos estén mejor. Nunca entendí por qué no podíamos sentarnos a dialogar. Yo vengo de ser parte de una gestión que el intendente no dialogaba con el gobernador, por el intendente, por lo que fuera, pero la gente y el ciudadano en el medio. Así que en ese lado sí lo veo que estamos viviendo un mejor proceso. Ojalá que sea beneficioso para todos los tucumanos. En esa agenda de temas para mañana, ¿hay algunos que vayan a modificarlo, cambiarle la vida a los tucumanos? Mira, el Parlamento viene siendo eco de muchas herramientas que el Ejecutivo está necesitando, que es nuestro rol, pero creo que la novedad ahora es que esto que te decía, que se viene trabajando un poco más en conjunto. Por lo tanto, en el tema, por ejemplo, seguridad, venimos generando muchas herramientas que se podían haber generado antes, pero que se están generando ahora, herramientas como que puede haber personal administrativo desarrollando las tareas administrativas dentro de la fuerza policial, en esto de que entiendo que ingresaron ya 1000 nuevos agentes, pero agentes penitenciarios, que el agente penitenciario no es lo mismo que el policía de la calle, tienen que tener otra preparación, sobre todo psicológica, tratar con el preso muchos años. Bueno, se hizo una escuela de penitenciaría, se lo preparó, hemos generado las leyes de la emergencia en obra pública, lo cual le permitió redefinir la obra de la cárcel y que la van a terminar hasta antes de diciembre. Antes de diciembre Tucumán va a terminar la cárcel y una alcaldía, la mitad de la cárcel y una alcaldía, pero vamos a estar hablando aproximadamente de 1200 presos que vamos a sacar de las comisarías para que puedan ir al lugar donde deberían estar. Desde ese lado, me parece que hemos venido trabajando mancomunadamente. Un tema importante que vamos a sesionar mañana es la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales. Esto que salió en esa famosa ley que mandó Milei al Congreso de la Nación, que se aprobó, y que hay 2 capítulos que sí tienen que ver con Tucumán. Uno, el blanqueo de capitales, porque hace que ingresen al circuito económico financiero dineros que quizás no están hoy declarados y que generan dinero para el Estado. Y el otro, que seguramente en los próximos días también lo vamos a adherir de la legislatura, que es el RIGI, sí, que por ahora es para grandes empresas, grandes emprendimientos, minería, energía, que podría ser en Tucumán, pero entiendo que se está trabajando también un RIGI para medianas, pequeñas empresas y para pymes, y que también va a ser importante en Tucumán. En Tucumán se logró, por suerte, un equilibrio fiscal, se redujo bastante el gasto del Estado, se redujo en favor de áreas que necesitábamos. Si bien es cierto, es una obligatoriedad del Estado pagar los sueldos al día, pero hay provincias que no pueden, o hay provincias que están con cuasi moneda, no es nuestro caso. Pero además
equilibrio fiscal le permitió hoy al gobierno de la provincia poder afrontar toda esta obra con fondos propios, afrontar los subsidios al transporte, que viene muy complejo en todo el país, viene incrementándose, afrontar, la semana pasada estuve en ausencia del gobernador recibiendo junto con el legislador Mancilla, el vicegobernador de Salta, que nos decía que ellos recién ahora estaban por pagar a esta época del año el incentivo docente, y el gobierno de la provincia de Tucumán, gracias a ese equilibrio fiscal y ese ahorro que hizo, siempre lo afrontó a pesar de que no vinieron los fondos de la nación. Bueno, todas estas cosas que hemos ido trabajando en conjunto creo que hablan de tratar la agenda de los tucumanos. Ujú. La legislatura también hace una especie de contralor, ¿no? De un poco de lo que está pasando en el Ejecutivo. Usted dice, bueno, le hemos dado ciertas leyes al Ejecutivo para que puedan ir haciendo cosas. De pronto digo, en esta necesidad que tiene el gobierno de tener leyes que le permitan hacer compras directas o revisar algunas obras para que efectivamente tengan los presupuestos. ¿Está viendo el real control también de pronto? Bueno, ten en cuenta que en realidad nosotros, todo lo que es el proceso administrativo de licitación, de adjudicación, de compras directas, según requiere el caso, no es algo que en el día a día controle el Ejecutivo, sino el Tribunal de Cuentas, que es el que controla los actos administrativos. Nosotros somos un contralor cuando vemos que, y ahí deben accionar los mecanismos republicanos, que haya cometido una falta el gobierno porque el Tribunal de Cuentas haya determinado que hubo una falta en algún acto de gobierno, sobre todo en algún acto administrativo, y ahí sí, nosotros tenemos que ver que si los funcionarios han incumplido o no sus deberes de funcionarios. Pero en lo administrativo, quien tiene el control del acto administrativo del Estado provincial, como lo tienen los municipios también, en este caso en la provincia, el Tribunal de Cuentas. Está bien, pero darle leyes que de pronto supriman esta posibilidad de que efectivamente haya un mayor control desde los representantes de los tucumanos, ¿no hace que se mueva este círculo vicioso de obras sin que efectivamente tengan el verdadero control, de ver bien qué empresa hace y quiénes no? Mira, en 2 o 3 leyes que fueron importantes, por ejemplo, en la última que se votó una nueva ayuda al transporte, una mayor ayuda económica de parte del gobierno de la provincia, pusimos el requisito de que cada 6 meses se le informe a la legislatura cuánto se le dio, cómo se repartió. En el tema de que hemos declarado la emergencia en obra pública, porque ¿qué es lo que pasó? Al final del gobierno pasado se habían paralizado obras públicas prácticamente hasta hoy. Y bueno, recordad que el año pasado teníamos una inflación del 20, del 25 mensual, había que reactualizar precios, obviamente todos los presupuestos habían quedado atrasados, había que volver a actualizarlo para que las obras puedan arrancar, y también le dimos 6 meses para que ellos nos informen cómo habían quedado las obras, si las hacía la misma empresa. Hay obras que inclusive hay empresas que renunciaron a hacerlas porque los precios habían quedado muy atrás, ya no querían volver esto de reactualizar y por si se paraba le daban a otra. Bueno, todo ese mecanismo que es propio del Ejecutivo, le dijimos que en 6 meses no informen. Claro, inclusive, porque vivimos en emergencia. pero emergencia económica, hace muchos años. Emergencia educativa, emergencia carcelaria, hídrica, de seguridad, todo una emergencia. Ahora estamos con un mayor control. De hecho que también en la legislatura hemos logrado que el Ejecutivo, recordad, y yo en algún momento voté en contra, el tema de los subsidios de los call centers también, que era con nombre y apellido, porque siempre salía en los anteriores gobiernos, creo que eran 4 o 5 las empresas que manejaban un sector de call center, a pesar que hay otras empresas que tienen call center en Tucumán. Bueno, nosotros hemos sacado el compromiso del gobernador y hemos aprobado una ley que toda persona que ponga un call center en Tucumán va a tener beneficios fiscales, cosa que me parece bien. A mí lo que me parece mal de la ley es que sea para unos sí y para otros no. Claro. Entonces hemos sacado que este beneficio fiscal sea para todo aquel emprendedor o empresario que quiera poner un call center en Tucumán. Creo que en eso, te repito, venimos trabajando mejor, venimos pidiéndolos que nos informen todos los actos que hayan estado desarrollando, entendiendo también que todos sabemos que prácticamente la obra pública está paralizada. Son muy poquitas las obras, entonces es mucho más fácil controlar. No es como en otra época en que había obra por todos lados. Se reactivaron, te podría decir aquí, no más de 5 o 6 obras en Tucumán, la cárcel, la alcaldía, la ruta que va de Maicha a Cololoc se está haciendo, alguna otra cosa muy pequeña,
Nos interesa mucho que el gobierno pueda conseguir la plata para muchas escuelas que se habían empezado. La semana pasada estuve reunido con el ministro de Educación también, y la aflicción es que cuando se presentaron casi 100 escuelas para remodelarla en Tucumán, en algunas prevían la demolición porque eran viejas. Alcanzaron a demoler y se paró la obra. Y hoy están en centros vecinales, en clubes en el interior dictando clases. Sí. Bueno, hicimos hincapié en que esa obra como sea tienen que reactivarse y terminar. Bueno, pero estamos acompañando de cerca. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con funcionarios a los que también se les daba para hacer obras en las escuelas, como el caso de Lichmacher, donde tuvo un presupuesto para refaccionar escuelas, para acondicionarlas después para los momentos de clase, y las cosas no ocurrían, y se le está poniendo de vuelta presupuesto a escuela donde supuestamente ya se le había puesto presupuesto? Digo, ¿qué pasa con esos funcionarios que piden el dinero, que los dineros salen de las arcas de la provincia, pero las obras no se hicieron? Mira, yo de las escuelas que te estoy hablando tengo entendido que paralizaron, que fue cuando hubo el cambio de gobierno, que quedaron las obras ahí en la mitad y el gobierno nacional decidió no financiar más las obras y ahí quedaron. Si hay realmente los otros casos, lo que vos dices, que se asignaron fondos y que no se ejecutaron, que de eso se trata, lo que eso vos estás diciendo, claramente tiene que haber una denuncia. Claramente la Nación generalmente reclama, porque cuando la Nación nos asigna una obra, nunca nos da el dinero en sí. Claro. Lo que nos da, no. Aprueba el presupuesto, dice, bueno, empieza la obra y generalmente se empieza con un anticipo del 10, del 15%. Avanzada, certificada, que es lo que le llamamos. Hay una certificación conjunta entre el municipio o entre la provincia y la Nación y autorizan la otra parte y así van siendo los desembolsos. Sería gravísimo que en Tucumán se hayan asignado fondos nacionales, no conozco los provinciales, pero los nacionales, y que no se hayan ejecutado. Claramente la Nación va a empezar acciones si ese es el caso. Sobre todo, viste que ahora se está revisando todo esto que se hizo para atrás y hay muchas denuncias del gobierno nacional. Si hubo y pasó eso en Tucumán en la anterior gestión o en esta misma, seguramente se va a accionar en ese sentido. Hace minutitos usted mencionaba que habían dado al gobierno posibilidades de que incremente las ayudas o las compensaciones tarifarias a las empresas de colectivo. No me la va a responder ahora, me la va a responder cuando volvamos del corte, pero quiero saber si se está trabajando en algún proyecto en conjunto con municipios, consejos deliberantes, empresas de colectivo para ver de cambiar este sistema que tenemos actualmente, que está a la vista, que no está funcionando, porque los colectivos siguen en mal estado, porque los recorridos no se hacen bien, porque los empresarios dicen que no les alcanza con estas tarifas políticas que imponen desde el Consejo Deliberante y después que se termine sumando a la provincia. Saber eso y conversar también con usted un poquito sobre el tema de la reforma de la Constitución. Estuvieron hace ya unas semanas, o justamente se cumple una semana en la que estuvieron reunidos con el gobernador, usted y el resto de los legisladores del Partido por la Justicia Social, así que me gustaría también saber qué pasó en esa reunión y qué se proyecta para a partir de ahora con esta intención de reformar la Constitución. ¿Le parece? Me parece. Bueno, vamos entonces a una pausa y ya volvemos con más picadillo. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. Habíamos dejado bien planteada entonces los temas que íbamos a tocar en este bloque. El primero de ellos tiene que ver justamente con el transporte público de pasajeros. Siempre estamos viendo qué hace el Consejo Deliberante cuando los empresarios presentan algún proyecto, pero el transporte está en toda la provincia. Digo, en la legislatura, ¿hay algo dando vuelta? ¿Se está trabajando en algo conjunto y hacer efectivamente una mesa de trabajo interpoderes para conseguir armar otro sistema de transporte? Mira, primero para ponernos en cuadro de situación, esto es una opinión muy personal. Sí. Me parece que tal cual como una rueda se pincha, la hemos venido parchando,
sin mirar la totalidad del problema y hoy ya no da más, hay que cambiarlo. Ya hace rato que tendríamos que haber cambiado. No estoy viendo ni la sapiencia, ni la inteligencia, ni la voluntad de plantearnos algo superador. Soy muy honesto. Yo creo que cambió la sociedad, cambió la ciudad, cambió las tramas urbanas de las ciudades, y me parece que si no nos planteamos otro servicio, esto va a seguir yendo de fracaso en fracaso, y fracaso que lamentablemente subvencionamos todos los tucumanos, porque lo único que saben decir, como tal cual lo decíamos, que el sistema es deficitario, que no funciona, tampoco es a satisfacción del usuario lo que hacen porque lo hacen mal, pero hay que poner más dinero. Entonces uno tiene que decir hasta cuándo. Yo me junté con el director de transporte de la provincia, pero desde cosa mínima, José. Yo veo que se discute tanto la SUBE y que no llega a Tucumán, cuando ya en otras provincias vos subís con tu tarjeta de débito, con tu tarjeta de crédito, no tenés que andar comprando. O sea, ya inclusive hasta la SUBE es un atraso, de acuerdo a cómo hoy está funcionando el transporte en el mundo y en otras ciudades de la Argentina. Para ir implementando desde esas medidas que, como vos decís, yo me fui a la provincia, porque soy legislador hoy, provincial, y le dije, no, si un municipio no toma una política, no quiere decir que la provincia no la tome, porque tiene poder de policía sobre todas las líneas interurbanas. Así que vi muy buena predisposición esto, junto con el ministro del Interior, Darío Montero, que lo interioricé de muchas cosas. Hemos conversado con la gerente de uno de los bancos de Tucumán de la posibilidad de implementar, que te repito, es como una evolución de la SUBE, que tengamos terminales que reciban cualquier método de pago, que cada vez los tucumanos usan más, por suerte. Sí. Entonces me parece que eso va a ser positivo. Y después quedamos con él también en diseñar algo para el área metropolitana y quedamos pendientes en juntarnos con AETAD, porque para mí el servicio como está diseñado ya no obedece a las necesidades que tiene ni la ciudad ni los ciudadanos. Tenemos colectivos viejos, obsoletos, grandes, que consumen mucho, que necesitamos tener un solo pasaje, por lo menos para el área metropolitana, trabajar con todos los intendentes. He visto por lo menos hasta acá, y después hemos quedado de ATAD ir a verlo al gobernador para que mientras el empresario va tratando de atacar la coyuntura, que es difícil, se sacaron los subsidios, nosotros vayamos tratando de hacer un plan sustentable. Necesitamos empresariado con nuevamente, con ganas de que funcione, no con ganas de emparcharlo, esto como que vos estés enfermo y todos los días te dé algo para que te pase la fiebre. Si no te doy un antibiótico no se va a ir el virus. Bueno, acá no lo estamos atacando al problema de fondo, sino la coyuntura. Y sí, a mí a veces veo con tristeza que lo veo que hasta como con cierta comodidad en ese estado que se maneja el empresariado, el ciudadano con un servicio cada vez peor y rehenes de que hay que poner dinero. ¿Y cree que tiene que seguir interviniendo la provincia o los municipios, o se debería liberar el transporte público? El transporte en realidad dejaría de ser público y que haya una tarifa que la ponga el sector empresario privado y no tenga que depender de lo que nuestros representantes deciden. Mira, hasta en esta nueva idea de no intervencionismo. Hasta el año 2001 nunca el Estado puso plata. Porque esto que dicen siempre han puesto plata no es verdad. No es verdad. Hubo un momento crítico ahí, cuando gobierna Dual, en esas épocas de los 5 presidentes, que bueno, estaba mal la economía y se decidió coyunturalmente ayudarlo hasta que salió el país de la crisis económica y ellos se han quedado con los subsidios. Yo lo que creo que hay que sincerar, primero hay que trabajar fuerte. Con las compensaciones tarifarias. Con las compensaciones tarifarias. Creo que hay que trabajar fuerte si va a ser público o privado. No me asusta ni que sea público ni privado, sí tiene que tener una definición. Si es privado, no tiene nada que hacer el Estado. Y si es público. Hoy lo que para mí está sucediendo en la realidad es que público-privado. Porque el público está poniendo mucho dinero y lo está administrando un privado. Y en este caso somos como... me gusta decir un Estado bobo, ponemos dinero y no controlamos. No, pero el Estado le está diciendo cuándo tienen que cobrar. Interviene. El Estado está fijándole las tarifas a una empresa. No las pone el sector empresario a la tarifa. Pero porque ahí funciona la compensación que le hacen económica. Claro. Entonces, yo lo que estoy diciendo, primero, a mí me horroriza
Vos vas a sacar, o cualquiera de los compañeros que están trabajando, un préstamo al banco, te piden hasta el DNI de tu abuela. Resulta que esta persona dice, no tengo plata, y sin más que la palabra le damos millones. Y ni siquiera después le preguntamos bien exactamente qué hacen. Entonces, por eso te digo, si va a ser privado, es privado. Pone la tarifa, manéjate solo y tiene que ser rentable como cualquier empresa. Y si va a ser público, que sea con control del Estado. Acá está haciendo un mixto entre público y privado, pero sin ningún control de parte del Estado de los fondos que son públicos. Bien. A mí me parece que sí tiene que cambiar claramente. Si me preguntas a mí, no es el momento económico, pero Tucumán debería trabajar hacia que vuelva el tren. El medio de transporte que no solo manejan mayoritariamente el mundo todas las personas y los ciudadanos que viven en una ciudad, una provincia, una nación, sino también que es el medio más económico para transportar la producción. Entonces, para ahí me parece que el camino que tendremos que continuar. Tenemos que empezar a hacer inversiones, tenemos que empezar a mirar a lo largo. Y en lo corto, definir. Por la coyuntura económica, a mí personalmente creo que vamos a tener que ir a un sistema mixto entre público y privado, porque no va a tener solución, pero que el privado haga su parte, el público haga su parte, y que sea un servicio que el ciudadano realmente esté de acuerdo con lo que está sucediendo, con horario, con mejores unidades, con unidades para personas con discapacidad, con unidades más chicas, con transbordo, con un solo pasaje. Sí se puede hacerlo. De hecho, otra ciudad, Salta lo tiene. Me quedo acá en la ciudad, así rápido. ¿Cómo está viendo la gestión del municipio? Mira, son sus primeros 9 meses. Creo que hay que darle tiempo. Bueno, ya nació la criatura. Demoró en nacer, pero ya nació. No, yo sí veo que hay una voluntad de trabajar por la ciudad de San Miguel de Tucumán. Como cada vez que alguien gobierna, a veces tiene su mirada, tiene sus prioridades. Todas las prioridades de los gobernadores, de los presidentes e intendentes no son las mismas. Pero bueno, en esta dificultad económica, obviamente, todo es difícil arrancar. Pero sí veo una ciudad, y sobre todo que a veces sí envidio esa situación, una gran coordinación entre el municipio y la provincia que no la pudimos tener nosotros, y que eso hace que sea mejor. Lo vi el 9 de julio. Yo me acuerdo el 9 de julio que vivíamos nosotros con 2 escenarios, con 2 festejos. Ni se invitaban a los actos. Y eso está mal. Y hoy creo que la ciudadanía, esto de que haya una buena comunión, porque es el mismo partido el que está gobernando la provincia y la ciudad, ganan los ciudadanos. Eso ya es un punto hacia adelante y a favor. Y bueno, habrá que esperar y que pase el tiempo a ver cómo le va en la gestión. ¿Reforma de la Constitución, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reforma para la gente y quitarle derechos a los políticos. Esta reforma, que la última que se hizo, creo que ha sido pensada para los políticos y para resolver los problemas de los partidos políticos. No puede una Constitución resolver los problemas de los políticos. No es para eso. ¿Y no debe ponerse a trabajar la legislatura para dar respuestas inmediatas a esos poderes que hoy dice usted que tienen los políticos? Estamos trabajando. Ley de acceso a la información pública, ética pública. Mira, estamos trabajando, y de hecho que una sin reformar la Constitución, digo, ¿no? No, y estamos trabajando, y el Ejecutivo está trabajando. La semana pasada también estuve con la doctora Pedicone Ebay, que está trabajando en varias leyes. Algunas serán por ley, otras serán por reforma. Pero yo estoy entusiasmado con que nosotros podamos darle rango constitucional y ceñirle a la política, quitarle derechos. Yo estoy entusiasmado como, por ejemplo, que darle rango constitucional, porque es necesario en Tucumán, que la administración pública central sea el ingreso por concurso. Que no podamos tener más del 45% del gasto de todo el Estado provincial en recursos humanos. Que tengamos una inversión mínima todos los años en infraestructura. Vos sabés lo importante que es para la producción, para generar riqueza. Que todos los años Tucumán con fondos propios haga viviendas. Tenemos un déficit habitacional gigante, una inaccesibilidad de todos los tucumanos para la vivienda, y el Estado tiene que invertir el plata de los tucumanos en eso. Si no tiene rango constitucional, no se va a hacer. Entonces, en eso sí estoy entusiasmado. Y según yo, bueno, obviamente, la Constitución dice que tenemos que estar votando en maquinita y no va a depender de mí, pero yo creo que hay que sacarlo larga. del sistema electoral de la Constitución. En la Constitución de la Nacional nuestra no está el sistema electoral, es una ley. Sí, una ley. Entonces, puede cambiar, no cambiar. Antes no teníamos pasos, ahora tenemos, ahora la quieren sacar. Es una ley y un problema menor, no un problema de lo argentino el sistema electoral. Sí tenemos que tener el mejor posible. Bueno, este es horrible, pero, hay que cambiarlo. A ver, nuestra Constitución dice, porque ya se declaró la inconstitucionalidad, de que ustedes los legisladores deben debatir sus salarios ahí en el Parlamento, y no debe ser el vicegobernador el que les termine fijando la dieta, y hoy eso no ocurre.
No, pero después hubo fallos, que el gobernador el que fijaba la dieta, y eso es lo que está sucediendo hoy. No, pero la inconstitucionalidad era para que se discuta ahí y no se está discutiendo actualmente. O sea, hay un montón de cosas que dice la Constitución y no se hacen. Digo, no solo que ¿para se qué darle declaró rango capítulos constitucional? inconstitucionales, como vos decís, el voto electrónico, la autonomía municipal. Hay muchas cosas que él no dice, pero depende de la voluntad política, te repito. Y hoy veo yo, por lo menos en este Parlamento y en muchos actores del Poder Ejecutivo, la voluntad política de ejecutar cosas que se están trabajando, se están haciendo. Obviamente, llevamos en el Parlamento 9 meses, claro, quedan todavía más de 3 años de gestión. Ya le he dicho, ha nacido a la criatura, ¿no? En esta visión de estas de reformas que se tienen que dar, ¿son una visión de Freddy Toscano o es el del Partido por la Justicia Social? No, bueno, nosotros tenemos un bloque que está integrado por el Partido Nueva Fuerza, que el legislador Viñi lo representa, el Partido por la Justicia Social, que fue electo el legislador Berarducci, quien les habla, más Rodolfo Carranza, más Altano Alfaro, fuimos electos por el partido de Cambiemos. Hay en el Partido por la Justicia Social, junto con otros partidos, una posición. Fuimos a verlo el gobernador todos, entendiendo que, y esto sí es una postura de este espacio político, el Partido de la Justicia Social y otros partidos, en la medida que sea, para incorporar capítulos en la nueva Constitución que amplíe los derechos de los ciudadanos, que genere estos nuevos derechos que todavía no están tipificados, que tipifique delitos que hoy no existen porque nacieron con la modernidad, con la tecnología, con la globalización, estamos de acuerdo. Si es para darle derechos a la política, si es para tratar los problemas de los políticos, no estamos de acuerdo. De hecho, que creemos que mínimamente hay que restringir en un 100% los acoples o sacarlos. Pero no tiene que ser la Constitución para debatir los problemas de los políticos, y la Constitución tiene que servir, si le hacemos la reforma, para darle el mensaje a los tucumanos, no es para ampliar derechos, nos queremos sacar derechos, nos queremos ceñir, nos queremos poner más obligaciones, y al contrario, ampliar los derechos de los vecinos. Bueno, es un tema que nos va a llevar un montón de tiempo por delante, teniendo en cuenta de que recién se está comenzando a hablar. La idea que plasmó el gobernador antes de irse de vacaciones después se vio un poco diluida con algunas declaraciones y proyectos presentados también en la legislatura. Pero bueno, me parece que el tema va a continuar, así que vamos a poder seguir seguramente conversando sobre ellos. Freddy, muchas gracias por venir a La Picadita. Ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias a vos, lo felicito, lo venía viendo siempre el programa, y bueno, siempre es importante que los medios comuniquen y tengan todas las voces, y es lo que ustedes hacen siempre, así que felicidades y que tengan éxito todo este año. Muchas gracias. Gracias, José, por la invitación. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Picadita. Llegamos al final de La Picadita. Recuerden que a través de nuestra página web www.radiostucumán.com.ar ustedes pueden tener información las 24 horas y repasar, por supuesto, lo más importante de nuestro programa, y pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales en @radiostucumán.ok. Le agradecemos al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, que nos abre siempre sus puertas para poder grabar nuestro programa, y la semana que viene vamos a compartir una nota con la presidenta del colegio, que nos va a dar todos los detalles de qué están haciendo en el marco de estos 102 años que está cumpliendo la institución en la provincia de Tucumán. Así que no se lo pierdan el martes que viene en esa nota que vamos a tener con la presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Nos reencontramos el próximo martes a la medianoche para más Picadita. Chau.